de esta semana te hemos prometido clarificar algunos puntos que tienen que ver con este año tan especial, insistimos, año electoral, comicios nacionales, eventual balotaje en noviembre, si es que eso sucede en octubre o que lo habilita, pero también hay plebiscitos en ciernes, como te hemos dicho. Uno, el de la reforma de la seguridad social, otro, el de allanamientos nocturnos. Queremos clarificarte un poco todo esto. Ambos plebiscitos se van a poner a sometimiento de la ciudadanía el próximo 27 de octubre con la elección nacional. De esa forma vos vas a votar si pretendés que se habilite o no una reforma constitucional respecto a este tema en particular. Se hará una reforma claramente y la normativa establece que el hogar es un sagrado inviolable y que de noche nadie podrá entrar en él sin consentimiento de su jefe y de día solo con orden expresa de un juez competente por escrito y en los casos determinados por ley. Esto es lo que está vigente en el marco de un artículo en particular consagrado en la Constitución de 1830. Esto podría sufrir modificaciones si las urnas lo indican. Pero para hablar sobre este tema en particular es que hoy en día a día recibimos al abogado constitucionalista, el doctor Luis Fleitas, que nos va a esclarecer jurídicamente todos estos aspectos que aún no todos tenemos en claro. Doctor, bienvenido, un gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes, gracias por la invitación. Un placer. En realidad lo que queremos hacer es llevarle a los televidentes de día a día y nosotros mismos también poner en orden la casa respecto a aspectos jurídicos que de pronto no los tenemos tan claros. Bien. Desde cero. Lo que usted considere que es necesario aclarar de cara a lo que va a pasar en octubre. Correcto. Bueno, la primera aclaración, como tú bien dijiste, lo que es hoy el artículo 11 de la Constitución, en su momento fue el 135, luego fue el 151 en la Constitución de 1918, establece una garantía que protege el ámbito de máxima realización de la intimidad y la privacidad de las personas, la mía, la de ustedes, la de todos los televidentes. Entonces, de ahí la importancia de esta garantía consagrada en el artículo 11 de la Constitución, que viene de la Constitución de 1830. ¿Qué es lo que dice el artículo actualmente, como tú bien leíste? Bueno, que el hogar, como ese ámbito de máxima reserva de la intimidad y la privacidad de las personas, es un sagrado inviolable y que solo se puede ingresar allí o con el consentimiento del jefe de hogar en las noches o durante el día únicamente con orden expresa del juez competente. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Que el juez competente no puede ordenar el allanamiento de un hogar durante las noches. Ese es el régimen actual. Sí. Esto podría modificarse en caso de que este plebiscito favorezca entonces a los impulsores de la iniciativa, que en este caso es la central sindical. Estoy diciendo cualquier barbaridad. Esto fue votado en el Parlamento. Ahora estoy hablando me confundí con la reforma de la seguridad social. Lo que tienen que saber los ciudadanos que es una papeleta, como mencionaba bien el otro día José Garchitorena, que es ministro de la Corte Electoral. Lo que le quiero preguntar, doctor, realmente esto jurídicamente... la gente está al tanto, la gente se cobija de cometer ilícitos basado en esto. Obviamente que sí, tenemos en claro las normativas, ¿no? Usted como abogado, me refiero a empíricamente, me refiero a la experiencia. Bueno, primero aclarar de qué se trataría la reforma constitucional. Es decir, hoy en día, como acabamos de hablar, el hogar está muy protegido como ese ámbito de reserva de la privacidad y la intimidad. Me parece muy importante señalar esto. Con la reforma constitucional lo que se plantea es que se podrá ingresar al hogar, que sigue siendo declarado un sagrado inviolable, de noche o de día mediante orden expresa del juez competente. Ahí es donde entra la cuestión de la posibilidad del ingreso al hogar. Siempre con una orden judicial. Con orden judicial, sí. Pero en la noche también. Exacto. En la noche también. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Es decir, lo que se ha planteado acá es un discurso que es el que tú decís, es decir, sí. Muchas veces se cobija, se disfraza detrás de un hogar una boca de venta de pasta base, un lugar de venta o de realización de ilícitos, y eso, por supuesto, puede ser. La pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos nosotros es si vale la pena decaecer, menguar una garantía constitucional tan importante como la consagrada en el artículo 11 por este tipo de situaciones. Si la política nacional, si los legisladores, el Poder Ejecutivo no tenía otro tipo de herramientas, o no tiene otro tipo, o el Poder Judicial, por supuesto, no tiene otro tipo de herramientas para intentar mitigar los delitos cometidos
bueno, que en algunos casos utiliza este mecanismo del hogar como disfraz del ámbito de comisión del ilícito. Esa es la interrogante que está planteada arriba de la mesa acá, ¿no? Porque, digamos, sería muy fácil decir, no, en realidad lo que habilita la reforma constitucional del artículo 11 es que se pueda perseguir el narcotráfico en las noches porque hay... Sí. Bueno, no es eso lo que plantea la reforma constitucional. Clarito, La reforma Y en constitucional... esa línea, ¿qué consecuencias ve usted o cree que podría traer? Y bueno, la consecuencia es que todos ustedes, yo, todos los que estamos acá, los televidentes, quedamos a merced de una orden judicial para que las fuerzas del orden en su momento ingresen a nuestro hogar en virtud de un presunto delito. Esa es la consecuencia. Es decir, no solamente los narcotraficantes, los narcomenudeo. El narcomenudeo Sí. quedaría sujeto a ese tipo de situaciones. Exacto. Igual debería existir algún motivo, alguna denuncia por medio, o sea, no es tan... Por supuesto, la Constitución lo establece actualmente y la propuesta lo reafirma en el sentido de que tiene que haber una orden judicial. Hoy en día la Constitución dice que esa orden judicial tiene que ser expresa. La reforma constitucional plantea que además de expresa tiene que ser escrita y fundamentada. Ahora, la aclaración que hace la reforma constitucional de que sea escrita y fundamentada no le agrega nada a la situación actual, porque en definitiva cuando hay una orden expresa, los jueces lo hacen de forma escrita y además es un principio general del derecho que las órdenes de las autoridades públicas tienen que ser motivadas, fundadas. Por lo tanto, si bien la aclaración que hace la reforma constitucional es correcta, tampoco le agrega tanto al sentido actual del artículo 11, ¿verdad? No es antojadizo cuando el doctor lo aclara y yo lo mencionaba y él me entendió perfecto el concepto o el ejemplo que quise vertir. Hablamos de narcotráfico no porque sea el único delito que también cobija o ampara este tipo de situaciones, sino porque realmente quienes han estudiado esta posible modificación de la Constitución mencionan al narcotráfico como principal puntapié para tomar la decisión, no fue elegido al azar el tema de la droga en este caso en particular. Por supuesto, y como te digo, por eso te decía, el discurso es ese. Ahora hay que ver qué es lo que implicaría el cambio de la norma. El cambio de la norma implica una generalidad. Es decir, cualquier tipo de, ante la eventualidad o la presunción de cualquier tipo de delito, todos los ciudadanos quedamos expuestos a la posibilidad de que esta garantía se quiebre mediante una orden judicial, ¿no? Y esa es la interrogante que hay que plantearse, es decir, ¿vale la pena o no vale la pena? Claro, la única garantía en este caso sería ir en cumplimiento de la ley, en definitiva. La garantía que quedaría con la reforma constitucional es la orden judicial escrita, fundada y expresa. Claro. Es decir, de que el juez no se equivoque. Exacto. Pero digamos, si el juez se equivoca e ingresa a su hogar, menudo problema, ¿no? Claro, si ¿Qué andás ocurra en las noches en eso? algún mal paso, Bueno, sí. podés ser pasible de una orden judicial que permita que ingresen a tu casa. Una cosa así. Eso sería. ¿Y qué percibe usted en la gente en cuanto a información de esta ley, de este plebiscito? ¿Cuáles son las consultas que más le llegan a usted? Miren, lo que yo percibo es un poco lo que les decía anteriormente con las respuestas. Es decir, que la gente ve esto como una herramienta de lucha contra el narcomenudeo, el narcotráfico, las bocas de pasta base. Por supuesto, sin dudas que el hogar se utiliza como un lugar disfrazado para realizar ese tipo de actividades ilícitas. Pero la norma es genérica. Yo no sé si la gente es consciente de que en definitiva acá lo que se está haciendo es decaecer una garantía. Claro, eso yo no sé si está tan claro en la ciudadanía. Claro, pero en base a lo que usted dice y lo que decía Rosario recién, también está el mensaje que si vos, no andás en algo raro, está todo legal, nadie va a ir con una orden a... ¿Me explico? Por supuesto. Digo para mostrar un poco también el panorama de los dos lados. Por supuesto, eso es real, pero bueno, durante el día, digamos, las cosas suceden con mayor transparencia, digamos, se resguarda la noche porque la noche es un poco más complicada, digamos, hay menos gente en la vuelta, se puede prestar a determinados abusos por parte de las fuerzas. Pérdida de garantías, por ejemplo, para las personas. Es más fácil la pérdida de garantías que ahí suceda, ¿me explico? La noche es más complicada para la realización de ese tipo de medidas. Por supuesto, lo que tú decís es correcto. Si usted no está en nada complicado, no debería de temer que mediante una orden judicial mañana a las 3 de la mañana le estén tocando la puerta a los... Al sistema en general genera mayor vulnerabilidad una reforma de estas características.
Bueno, cuando tú me dices el sistema, me dices el sistema constitucional. Exacto. Bueno, yo creo que las constituciones tienen que ser leídas en base a dos grandes Y claves. revisadas, sí, obvio. Bueno, dos grandes claves. En primer lugar, en la forma en la cual limitan el poder. El poder es, ¿cómo decirlo?, una cuestión de hecho que existe y que no es necesario que sea previsto en una norma. Es decir, cuando uno prevé una constitución prevé una regulación determinada del poder, lo hace para limitarlo, ¿no? Por eso tenemos un Estado organizado de determinada forma, un sistema de gobierno y tal. La segunda clave que hay que tener en cuenta para entender una constitución es, bueno, cómo regula los derechos y las garantías. El artículo 11, tal cual está redactado hoy, tiene una protección muy intensa del hogar en cuanto reducto de realización de la intimidad y la privacidad del sujeto. Entonces, esta reforma constitucional, evidentemente, aminora, afecta, disminuye la garantía del hogar en cuanto a un ámbito de protección de la privacidad y la intimidad de las personas, ¿no? Más allá de que puedan existir razones que lo justifiquen. Ahí podemos discutir si esta es la herramienta o no para... Claro. Pero en definitiva sí hay un decrecimiento, una disminución de esa garantía, digamos, que protege justamente dos grandes derechos, la intimidad y la privacidad. La garantía es el hogar. Doctor, desde su punto de vista, en base a su experiencia, obviamente como abogado, ¿qué otro punto no hemos abordado en la charla que es necesario que la gente sepa? No, básicamente es eso. Hay que ser consciente cuando uno vota esta reforma constitucional, este proyecto de reforma constitucional, que lo que se propone acá es una medida genérica, es decir, no es una herramienta, o sea, es una herramienta que puede ser utilizada para la lucha contra determinados ilícitos que están de moda, porque son problemáticos, por supuesto, pero es un decaecimiento, una disminución de una garantía genérica, que puede ser aplicado a otro tipo de situaciones, no solamente respecto del narcotráfico, que es en lo que normalmente se piensa, ¿ah? Entonces, ahí está la reflexión que tenemos que tener nosotros los ciudadanos al momento de votar. Insisto, la pregunta es, ¿vale la pena? ¿Es tan necesario o no? ¿Hay otro tipo de herramientas como para perseguir el narcomenudeo, la boca de pasta base? ¿O es necesaria esta reforma constitucional? ¿Es proporcional o no es proporcional? Claro. Bien, lo cierto es que en octubre la gente con la papeleta, utilizando la papeleta, podrá elegir. En el caso que quiera modificar, en el caso que quieran que la ley siga como está, tal cual, no utilizan la Constitución. La Constitución. La Constitución. Por eso estamos con plena vigencia de la democracia y bueno, serán los ciudadanos en definitiva que decidan. Doctor, ha sido muy amable. Muchas gracias por su tiempo, por bajarnos a tierra los conceptos y bueno, de alguna forma el 27 tendremos la respuesta a esta interrogante. Muchas gracias a ustedes. Ha sido muy amable.